Esta historia comienza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Besos a todo Guadalajara. Mis papás se conocieron desde que eran muy pequeños, ¿no? Muy chiquitos. La familia de mi papá pues era una familia bien acomodada, tenían 2 negocios, les iba bien, y pues con mi mamá todo lo contrario. Pues en la casa de mi mamá todos tenían, mira, vicio de algo. Entonces, pues las familias de mi mamá y de mi papá eran totalmente diferentes, y cabe señalar que los dos eran hijos únicos de su familia. Bueno, mis papás comenzaron una relación, te digo, muy pequeños. ¿Por qué? Porque mi mamá ya estaba cansada de la vida que tenía con sus papás, con mis abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ella decide embarazarse muy chiquita de mi papá y se fueron a vivir a un cuarto de azotea en la casa de mis abuelos, y aquí es donde nací yo, la primera hija. Yo soy la mayor de 11 hermanos que tuvo mi mamá. Bueno, mira, mi mamá me tuvo a los 11, a mi hermana a los 12, a mi otra hermana a los 13, y así hasta los 23 años. Tuvo unos gemelitos también. La situación en mi casa pues era muy complicada porque éramos demasiados hijos, éramos muchísimas personas, y mi mamá pues se rehusaba a trabajar. Mi mamá decía, no, yo no voy a trabajar. ¿Y qué pasaba? Pues que mi papá se tenía que aventar, pues ahora sí que todo el trabajo, alimentar pues cuántas bocas, ¿no? O sea, mis 11 hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces empezaron ahí los conflictos porque mi papá le decía a mi mamá que pues ayudara a la casa, pero mi mamá pues no quería. Pues mira, yo me pongo a pensar y digo, bueno, imagínate una familia de 2, 3 personas, 4, 5, ¿no? Es mucho. Imagínate alimentar 13 bocas, pues era demasiado complicado para mi papá. Mis abuelos maternos, por circunstancias tristes de la vida, fallecieron de una manera muy extraña. O sea, nunca se supo bien así ciencia cierta cómo es que fallecieron, pero pues fallecieron. Y mis abuelos paternos, ellos también fallecieron desgraciadamente en un accidente automovilístico muy horrible. Pues perdí a todos mis abuelos. Yo no tenía absolutamente a nadie, nada más tenía, porque mi papá era hijo único, mi mamá era hija única, mis abuelos fallecieron. Entonces pues imagínate. A raíz de que mueren los papás de mi papá, mis abuelitos paternos, pues cuando mueren le dejan toda la herencia a mi papá. Mira, hermana, te voy a contar un poquito. Mi mamá era una persona no muy cariñosa. No, ni muy, quitémoslo el muy. No era cariñosa con nosotros, con sus hijos. La verdad era muy fría, era muy dura, era muy... es más, mi mamá se la pasaba recordándonos y diciéndonos todos los días que nosotros le desgraciamos la vida, que si por ello hubiera sido que ojalá no nos hubiera tenido. O sea, imagínate decirnos esto a todos, pues mis hermanitos, a mí. Yo era la más grande, entonces pues yo tampoco, siendo la más grande, yo tampoco entendía cómo es que mi mamá pues no nos quería. Al contrario, mi papá sí era un poquito más cariñoso y trataba de que estuviéramos bien, de repente jugaba con nosotros, pero mi mamá, nada. Las cosas marchaban un poco mejor ya que mi papá había cobrado pues la herencia que le habían dejado sus papás, mis abuelos, y pues aparentemente aquí las cosas ya marchaban un poco mejor, hermana. Hasta que 2 meses después de haber recibido sus bienes y de que ya en nuestras vidas estaba todo aparentemente mejor, mi papá falleció de un infarto fulminante mientras él dormía. Obviamente esto fue devastador pues para todos mis hermanos y para mí, porque pues te digo que mi papá era el que más nos quería, por así decirlo, el que más nos prestaba atención, el que nos decía cosas bonitas. En cambio mi mamá pues no. Desde que, imagínate, enterramos a mi papá y al día siguiente mi mamá comenzó a salir todos los días se la pasaba en la calle. Y de hecho cuando falleció mi papá, mi mamá ni siquiera se notaba triste, al contrario, mi mamá se veía muy feliz cuando mi papá falleció, y te digo, se la pasaba en la calle. Es más, hermana, nos dejaba hasta una semana solos, con poquita despensa que quedaba en la casa, nos dejaba solos ahí a nuestra suerte. Para ese entonces yo tenía 13 años, pero pues desde los 12 yo me empecé a hacer cargo de todos mis hermanos, porque pues digo que mi mamá pues ni sus luces. Mis hermanitos más chiquitos, que eran los gemelos, tenían 2 años. Entonces, imagínate lo complicado que para una niña de 13 años en ese momento, hermana, pues era sacar adelante a sus hermanos. Yo tenía que dejar a mis hermanitos encargados con una señora, quién sabe, ahí a la señora que, oiga, cuídemelos un rato. Y quién sabe si los podía cuidar bien para yo salirme a vender las cosas de la casa. Vendía la televisión, vendía los trastes, todo lo que pudiera vender de la casa lo vendía. ¿Para qué, hermana? Pues para poder llevar comida a mis hermanitos.
Porque mi mamá, mira, ni se preocupaba por nosotros si ya habíamos comido, si teníamos un peso para comer. ¿Y quién más se podía hacer cargo de nosotros, siendo tantos niños? Uy, pero agárrate, porque esta parte de verdad que, ay, saliéndome un poquito de la historia, híjole, yo no sé quién tiene el corazón para hacer este tipo de cosas.